Bien, de vuelta con ustedes, ya estamos con nuestro invitado especial, el ingeniero Ervin Vargas. Nos acompaña, tenía mucho que no venía al programa, Ervin Vargas, y vamos a hablar, entre otros temas, de las causas reales del colapso del puente de la calle Las Carreras. Muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación, ingeniero. Usted nos había votado. Bueno, buenas noches. Cuando quería venir, porque cuando estaba candidateando como secretario general... ¿Y qué pasó? Parece que teníamos las ocupaciones demasiado ocupadas. ¿Pero usted? Y el rating. No nosotros. Y bueno, parece que ambos. Porque no nos llamó nunca. No, quería no llamarlo, pero el proceso no fue una convención, sino fue unos acuerdos. Y en esos acuerdos, bueno, pues muchas de las cosas buenas se quedaron, pero muchas de las cosas malas se quedaron. ¿Y salió? No, porque fue un acuerdo donde ni se me comunicó cuando iba a ser ese acuerdo. Pero independientemente, yo siempre aporto donde quiera que esté. Pero de que el 28 habrá convención o acuerdo. Sí, pero eso es para la parte provincial. Para la parte municipal, que era que yo tenía toda la intención de apoyar al partido, de quizá agregarle un valor educativo y sobre todo preventivo. Y sobre todo que el partido debe de pensar un chin más de lo que es el momento, de lo que es la sociedad y además también de lo que son los fenómenos atmosféricos, que nosotros tenemos entendido que todos los partidos políticos deberían estar acordes con lo que es el impacto del cambio climático y sobre todo lo que se nos avecina, que siempre lo hemos anunciado, la gente no lo cree, pero estamos en un momento muy difícil en donde todos tenemos que aunar esfuerzos para nosotros poder salir airosos, porque los dominicanos estamos probados que salimos airosos independientemente de las circunstancias. ¿Y a qué aspiraba? A la Secretaría General del PRM Municipal. Municipal. ¿Y quién salió ahí? No, Federico aspiraba a la presidencia. Federico Reynoso. Sí, pero todo se quedó igual, entonces Federico tuvo que regresar y quedó igual a la Secretaría General y entonces eso fue un acuerdo que yo valido, independientemente de la forma, porque considero que yo estoy representando a la Comisión Técnica del PRM y además también formé ahora un movimiento que se llama Movimiento de Integración PRMista, que tiene que ver con la integración, la participación y sobre todo que sea un sostén del presidente de la República de que hayan grupos profesionales que defiendan la obra de gobierno del presidente y que lo catapulte porque creemos de que tenemos un presidente sincero, un presidente que quiere institucionalizar el país, un presidente que hasta este momento se valora muy bien su gestión y encuentro que el presidente debe de ser acompañado de personas que lo defiendan, sobre todo con la verdad y con los hechos, porque no es de mucho agrado en este momento los gobiernos de Latinoamérica y del mundo. Nosotros estamos mucho mejor que lo que están los demás países, porque aquí se tomó la iniciativa de invertir en salud cuando la pandemia, porque sin economía, entonces no se puede mover lo que es el desarrollo del país y todo ha salido bastante bien, pero entiendo de que el presidente necesita mucho más apoyo de los PRMistas, pero hay que integrar muchas personas que no se le está tomando en cuenta y ese es el motivo de este movimiento, de apoyar las buenas iniciativas. Muy interesante. Muy interesante. Para seguir política. Para seguir política. Dejo lo del colapso del... Sí, vamos ya que está en esa parte. Okay. ¿Hasta qué punto entiende que ha sido beneficioso el hecho de llegar a consenso y permanecer la misma dirección que, aunque hizo un buen trabajo, pero todavía se mantiene incluso ha decrecido lo que es la parte de miembro de partido en vez de crecer? ¿Hasta qué punto tú entiendes que le ha convenido al PRM? No le ha convenido, porque estamos ante un gobierno del PRM y los gobiernos sufren desgaste. Y para uno contrarrestar ese desgaste, pues tiene automáticamente que dar mucha participación, integración y alianza, porque yo considero de que debemos de evitar una segunda vuelta. El 51% solamente se puede conseguir aglutinando y resulta que en la mayoría de las provincias
no hay un liderazgo fuerte, sino un liderazgo que podríamos ser grupal, porque no hay un líder. Por ejemplo, aquí en Santiago hay varios dirigentes, pero no hay un líder que sea el influyente, y que por tanto eso evitó precisamente que en una convención sí podía salir un solo líder en Santiago, aunque consensuara después de haber ganado todas las estrategias del partido. Entonces los problemas están ahí, y lo que están actualmente hicieron muy buen trabajo para poder ganar las elecciones, pero era un PRM integrado, era un PRM con ansia de llegar al poder, y desgraciadamente hay muchos dirigentes que sencillamente no le han dado la oportunidad de poder servirle a este gobierno, que merece el apoyo de todos, porque yo tengo entendido que la oposición tiene mucho dinero de la corrupción, y el dinero de la corrupción puede hacer voltear unas elecciones en una segunda vuelta, pero yo entiendo que el presidente de la República está por encima del partido, y eso vale mucho, que la valoración del presidente esté por encima del partido. Yo solamente quiero, además de saludar a Erwin Vargas y darle la bienvenida a nuestro programa, recordarle a nuestra teleaudiencia que él es un ingeniero experto en estructuralismo y que tiene la misión, entre otras, esta noche de hablarnos de un derrumbe que hubo aquí recientemente. Pero yo antes de eso quiero, ingeniero, preguntarle, por simple curiosidad, incluso personal. Sí. Anoche ahí estuvo el doctor Enrique Romero, que usted conoce. Sí, correcto, sí. Que aspira a la Secretaría General del PRM en el municipio, y también se disputa ese cargo Lucildo Gómez, también que usted conoce. Así es. ¿Con quién está usted de los dos? Yo entiendo de que lo mejor que se puede hacer es tratar de llegar a un consenso en donde ambas partes formen lo que es el comité provincial. Porque entiendo que doña Rosa ha hecho un buen trabajo, y Lucildo también, pero yo encuentro que para que el PRM pueda seguir unido, yo entiendo que pueden llegar a un acuerdo, ya sea el doctor que ocupe y doña Rosa, pero ya es un problema ya de intereses, y esos intereses son muy complejos, porque doña Rosa es la actual gobernadora y el doctor es un alcalde. Entonces yo entiendo que... Y un alcalde pegado. No, ¿cómo un alcalde pelado? Bien pegado, o sea, bien pegado. Bueno, lo que pasa es que el alcalde tiene una confederación de apoyo, sí, con todos los directores y algunos alcaldes también, y entonces todo hace indicar de que se deben de sentar y deben de repartir equitativamente, que no se hizo con el asunto municipal, porque fue más de lo mismo, y al único que no tomaron en cuenta fue a mí. ¿Pero por qué? ¿Entonces está en mala en el PRM? No sencillamente porque un profesional de la categoría. Lo que pasa es que la miopía... Cualquier gobierno quiere tener. Bueno, pero la miopía que hay, el que uno le pueda hacer sombra con un tipo de actitud, eso hay que entenderlo, ¿verdad? Porque ¿qué busco yo en un partido político? No es más que aportar, equilibrar las situaciones y sobre todo de que el presidente de la República tenga profesionales y técnico político, que es el caso mío. Soy un técnico primero y político, y siempre aporto en lo que yo sé. Y como estamos envueltos en esto, desgraciadamente tenemos que aspirar, porque quienes toman las decisiones son los políticos, independientemente de que la sociedad aporta los recursos, aporta sus impuestos. Y nosotros consideramos de que ya es tiempo de equilibrar lo que es la parte política y no dejarle a la política a aquellos que ven la política como una forma de poderse nutrir económicamente, no así lo que es el principio de uno poderle servir al país, porque no todo el funcionario público piensa en que en la posición que está, donde quiera que yo esté, en cualquier posición voy a hacer, y cuando yo no tengo una posición escribo a título personal, como lo que vamos a hablar ahora del muro. Yo no necesito que yo esté representando al CODIA, yo no necesito que yo esté representando a un movimiento. Yo lo hago a título profesional como un aporte, porque cada profesional en la República Dominicana, yo me gradué en la Madre Maestra y mis padres me lo costearon completamente todos los estudios, la maestría y todo, pero que resulta que el gobierno también aporta, por un estudiante de la Madre Maestra, también aporta recursos, y ese componente social es que nosotros tenemos que tener. En el caso de la República Dominicana son muy pocos los profesionales, podríamos citar varios de Santiago, que son muy valiosos de Santiago, pero el que más activo siempre ha estado es Osiris de León,
Leonardo Reyes Madera, son el ingeniero Luis Peña, que tienen un alto componente social, pero aquí hay bastantes profesionales que muchas veces no se quieren meter en problemas, en dar un tipo de opinión cuando hay que opinar en el momento. A mí me tocó la tragedia de Jimaní, hicimos un informe que debió ser, enfrentamos también las riadas del el mal manejo de la presa de Tavera, también, y a mí también me tocó el informe final del terremoto de Puerto Plata, pero además también yo hice un informe de lo que pasó en Cienfuegos, el informe también del colapso del cine, y entonces cada vez que sucede una tragedia como esta... Y del hotel también. Y del hotel también. De la calle del Sol. De la calle del Sol. Es decir que, y yo le agradezco a Dios que muchas veces a uno le da el olfato de poder entender qué pasó, aunque tú no veas precisamente en el momento lo que sucedió. Pero sí tenemos el criterio científico y técnico de poder decir qué fue lo que pasó. Bueno, si no hay pausa, yo quiero antes de hablar del muro, hay dos pausas. Bueno, antes del muro, como que lo estamos dejando para último. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué se puede entender en el discurso del presidente cuando habló de la carretera del Ámbar? ¿Va o no va? ¿O quiso decir que en un nuevo mandato si hay reelección? Bueno, yo me alegro porque yo fui el primero que escribí un artículo sobre esa autopista. La consideré que no era Santiago-Puerto Plata, era Jacagua, La Gran Parada, Montellano, que el tiempo no era cierto de que en 25 minutos. Entonces, el presidente, yo traté de, con ese artículo que le llegara, porque a pesar que dijo la comisión técnica del partido, siempre trato de ser muy cuidadoso para que no vean a uno como un opositor, sino cuidar al presidente, porque entendía de que de la única forma que era viable esa autopista era precisamente haciéndole un traje a la medida con un peaje sombra, tan nefasto como el que pasó, porque por ahí podían pasar 5,000 vehículos a 500 pesos. Eso da para pagarse como en 80 años, y además también el daño al medio ambiente. Y lo peor es que el tiempo, porque en la autopista Navarrete-Puerto Plata, en el último viaje mío a una velocidad promedio, como yo ando, de 90 a 110, yo llegué a Santiago del centro de Puerto Plata en 55 minutos. Si ampliamos a 4 carriles, completa la autopista Navarrete-Puerto Plata, y le agregamos una vía para el tren que debe de llegar a Puerto Plata y de ahí hasta Samaná, yo entiendo que esa sería la mejor inversión. Y el presidente habló claro. Fue sincero cuando dijo que no iba a cometer el mismo error que sucedió en la autopista Santo Domingo-Samaná y que en forma diplomática yo entiendo que esa autopista no debe ir en los momentos difíciles económicos en que estamos metidos en una crisis, aunque no se sienta la crisis, y además también que eso no nos va a aportar nada en cuanto a tiempo y en cuanto a que los turistas lleguen a la ciudad de Santiago, porque los turistas están llegando ¿en qué? En barcos. ¿Y dónde están los muelles? Están precisamente en la autopista Santiago-Navarrete. Entonces ellos tendrían que ir a Montellano y de Montellano venir para acá. Es un absurdo y yo apruebo que el presidente haya tomado esa medida, que era la misma medida que yo entendí se debió tomar, pero el de Sigmund Freud lo había escuchado en varias entrevistas y me estaba dando mala señal. Pero no el psiquiatra, sino el funcionario. El funcionario. Me daba mala señal porque la última vez que habló ya estaba hablando que por la importancia de la carretera, si el gobierno tenía que invertir más dinero, lo iba a invertir. Entonces, entiendo de que los proyectos de ingeniería hay que estructurarlos en base a la economía, el retorno de capital y la utilidad que pueda tener, porque ahora mismo tenemos la carretera turística, que esa carretera turística está de primera. Y la ruta de la autopista del Ámbar es prácticamente la misma. Lo único que sale una en Gurabo y la otra sale en Jacagua, porque las dos coinciden en Tubagua, que es el punto donde hay un farallón, donde ahí no se puede continuar y donde la pendiente no da. Y entonces de ahí sigue el trayecto de la turística y que entonces el presidente de la República, yo apoyo y celebro esa actitud del presidente, porque el presidente, si hubiese sido otro, no toca ese tema, y eso queda como quien dice en un punto libre, pero el presidente esa fue la primera obra que anunció,
y muy responsablemente dijo el por qué no se había iniciado y que no se va a precipitar para construir una obra que le podía traer muchos problemas. La modalidad que se está utilizando para lo que es la solución del problema de movilidad, precisamente en las carreteras que se están haciendo en este momento, y el transporte que se va a utilizar en el futuro. ¿Tú estás de acuerdo de que realmente sea público-privado como se está haciendo? Mira, los países tienen que avanzar más. Y el país se deterioró, la corrupción se llevó bastante dinero. Entonces, si nosotros no hacemos... Ese discurso de que la corrupción se lleve, de que la pero se ha visto que un presidente con una guerra, un presidente con una pandemia, en crisis mundial... Pero 2 años, hay 4 sí, antes. pero el dinero que él ha utilizado para la parte social, las subvenciones, ¿de dónde que ha salido? ¿Es del buen manejo del capital? Yo fui secretario de urbanismo de la ciudad de Santiago y director de obra pública. Sí. ¿Y por qué este alcalde no ha podido mostrar todas las grandes obras que nosotros hicimos con menos presupuesto? Porque yo particularmente me encargaba de hacer los análisis porque yo entendía que a mí tenía que revisarme. Y la Cámara de Cuentas me revisó y afortunadamente por eso se rindió más, porque la corrupción se lleva un presupuesto complementario. Y eso hasta ahora... como ha dicho el presidente, somos amigos pero no cómplices. Y eso hasta ahora está muy importante y el país, si sigue en ese camino, no se va a cambiar en 4 años, pero yo entiendo que el país necesita más para avanzar en lo que debe ser una verdadera transformación desde el punto de vista humano y cultural de todos los dominicanos, y que el que quiera ser político que sepa que solamente puede ganar su salario y no puede invertirle en la política para sacar más allá del salario, y más allá del salario significa que hay que meterse en el carro de la construcción. Vamos a hacer una pausa, ingeniero, y después vamos a hablar de lo que nos está interesando con relación a las carreras, porque yo vi ese video, quería ir personal, pero la ciudad está muy congestionada. Antes de la carrera. Sí, y cuando vi todos esos edificios que iban a colapsar, que están al colapsar, yo cogí miedo. Antes de, aunque vamos a la pausa y de entrar en materia, en el tema central, yo no me satisfizo la respuesta que me dio a mi pregunta. ¿Sobre? Yo siempre lo digo para ser sincero. ¿Sobre a quién usted prefería, si a Lucildo o a síndico? No, porque fíjate que lo que pasa es que... Y aunque usted me culebrió... Yo soy municipalista. Y por orden, yo tengo que defender los intereses dentro del municipio de Santiago. Porque la democracia, quienes tienen que definir precisamente es el conglomerado de la provincia, no el municipio. Y aunque la provincia se ve que tiene mucho más espacio, pero a la hora del NONE, las decisiones las toma el comité municipal. Sí, usted no tiene posición en ese... No, yo abogo porque se sienten y que no se repartan más de lo mismo, sino que lleguen a un consenso en que ambas partes formen parte de lo que son las decisiones del comité provincial. Si no te satisfizo eso, ¿verdad? ¿Dos en el mismo cargo? No, porque está la Secretaría General, y está la vicepresidencia también. Claro que sí. Pero ambos quieren lo mismo. Bueno, el problema es que hay que sentarse y ver qué es lo que más conviene al PRM. Pero yo no entiendo mucho, porque usted dijo hace un rato que no hay un líder real porque no hubo una convención. No lo hay. Entonces ahora está mandando a un consenso. No, es que no lo hay. ¿Por qué? Porque la oportunidad que se tenía de crear un verdadero líder era a través del voto. Sí. Pero ahora está mandando a consenso entre Lucildo y el doctor Romero. No, lo que pasa es que los intereses míos están a nivel municipal. No a nivel provincial. No, a nivel Volvemos.